Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Aquí está para ustedes la noticia católica del día. Una nueva colisión entre obispos africanos e italianos, mientras las conferencias episcopales africanas reunidas en el SECAM se esfuerzan por convencer a los jóvenes para que se queden en África y no emigren a Europa en busca de ilusiones. La Conferencia Episcopal Italiana y el Vaticano deberían compartir esa misión en lugar de adherirse a la ideología de la inmigración. Lo cierto es que lo dijimos ayer, el Vaticano mismo está y la Conferencia Episcopal Italiana, dirigida por Bergoglio, por supuesto, están empeñados en inundar de africanos y de musulmanes a Europa, y están financiando con el dinero de las limosnas y de las ofrendas que los europeos y en muchas partes del mundo están dando en los templos bergoglianos. Están gastando ese dinero en convencer jóvenes para que abandonen sus países y sus familias y se vengan a Europa a, en el mejor de los casos, pasar dificultades y generar caos y generar anarquía y generar pánico, como lo hemos visto últimamente en tantos videos donde hay personas africanas musulmanas apuñalando a despistados transeúntes en distintas ciudades de Europa. Entonces es un problema muy serio que ocasiona públicamente un enfrentamiento entre la conferencia episcopal, las conferencias episcopales de África reunidas en el SECAM, que es como el CELAM en América, y la Conferencia Episcopal Italiana, cuya cabeza es Bergoglio, obviamente, ¿no? Miremos la información que está publicada hoy en la Nuova Bussola Quotidiana, en italiano, y que hemos traducido para todos ustedes al español. Bien. El análisis es de Ana Bono de la Nuova Bussola Quotidiana. Eres el tesoro de África. La Iglesia cuenta con vosotros, vuestro continente os necesita. No se deje engañar por la ilusión de dejar a su país en busca de empleos inexistentes en Europa y América. Utilicen sus talentos y recursos a su disposición para renovar y transformar nuestro continente y para promover la justicia, la paz y la reconciliación duraderas en África. Así lo instó el joven Monseñor Nicolás Homu, presidente de la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo, en el discurso de apertura de un encuentro de la Juventud Católica Panafricana organizado por el SECAM, el Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Europa, de África y Madagascar. Era 2015 cuando se empezó a hablar de esta manera, y la emigración ilegal de África a Europa estaba sacando del continente a decenas de miles de jóvenes desde 2015, va a ser 10 años. Desde entonces el SECAM ha repetido reiteradamente sus recomendaciones y en sus escaños muchos obispos africanos han seguido invitando a los jóvenes y a sus familias que retomen el proyecto, que no hagan caso al proyecto loco de llegar ilegalmente a un dorado inexistente. Los jóvenes deben estar listos para contribuir al crecimiento social de África y sus familias, haciendo buen uso de los talentos que Dios les dio, dijo Monseñor Joseph Osei Bonsu, presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana. Animamos a los jóvenes africanos a permanecer en sus países y a trabajar duro para ganarse la vida, como lo hacemos en todo el mundo. Deben entender que Europa y otras zonas fuera de África no garantizan automáticamente el bienestar y el placer. No tenemos derecho a dejar que haya canales de emigración ilegal cuando sabemos muy bien cómo trabajan, dijo en 2017 Monseñor Benjamín Diaye
arzobispo de la capital senegalesa, Dakar, y quien instó a las autoridades religiosas de su país a comprometerse a hacer que los jóvenes entiendan los peligros de la inmigración ilegal. Todo esto debe terminar. Queridos jóvenes, nos toca construir nuestro país, nos toca a nosotros desarrollarlo, nadie lo hará en nuestro lugar. Ese mismo año la Conferencia Episcopal de Nigeria tomó la palabra repetidamente contra la inmigración ilegal. El gobierno nigeriano, dijo Monseñor Joseph Bagobiri, obispo de Kafachan, debería hacer entender a los jóvenes que hay más esperanza para la vida en Nigeria de lo que creen que encuentran en Europa o en otros lugares del mundo. El país tiene una inmensa riqueza y recursos. Los nigerianos no deben reducirse a mendigos y buscar riqueza ilusoria en el extranjero. Si los que emigraban clandestinamente, en lugar de gastar tanto en el viaje, hubieran invertido esas sumas de dinero creativamente en Nigeria, en actividades económicas, ahora de pronto serían empresarios, empleadores. Los obispos católicos africanos siempre apoyan las exhortaciones a los jóvenes, a los gobiernos, recordándoles su deber de crear las condiciones necesarias para desalentar la inmigración ilegal. Buena gobernabilidad, oportunidades de trabajo, seguridad, participación política, justicia social, lucha contra el cáncer endémico de la corrupción, desgobierno, méritos no reconocidos, personas sin calidad recompensadas por el éxito, las clases altas, arrogantes, ricas, poderosas, sin escrúpulos, que afeitan los fondos públicos y privados de una manera desenfrenada, los privilegios inmerecidos, la arrogancia de quienes utilizan las redes de clientes ganadoras, etcétera, etcétera. Y estas son las situaciones que hacen que muchos, demasiados jóvenes africanos, emigren ilegalmente o para alistarse en grupos armados que viven de redadas en organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas, materias primas y otros, o para unirse a grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda o ISIS que infestan el continente africano. Así es como mientras el tesoro de África es tan querido por los obispos africanos que están tan preocupados, la Conferencia Episcopal Italiana no parece tener en cuenta su compromiso de salvar vidas y almas, mucho menos de proteger la unidad familiar y de promover el bien colectivo. Por el contrario, sigue la ideología de la inmigración afirmando un deber ilimitado de acogida, sin cuidado o sin entendimiento, para contribuir a crear una generación de jóvenes sin futuro. Los exiliados en países que no pueden ofrecerles trabajo y perspectivas de integración, condiciones necesarias para vivir en condiciones de seguridad y dignidad, y sin tener en cuenta que el éxodo de cientos de miles de jóvenes causa daños económicos, sociales y culturales a los países de origen, privándolos de la comunidad más importante, el sector productivo. La Conferencia Episcopal Italiana podría hacer una contribución sustancial e inestimable al SECAM en la organización, de acuerdo con los gobiernos africanos dispuestos a colaborar, de campañas informativas para jóvenes y familias, para convencerles de que emigrar ilegalmente es la peor de las opciones. La densa red existente de misiones, parroquias, institutos creados y gestionados por asociaciones religiosas católicas que operan en contextos urbanos y rurales, incluso en los contextos más difíciles, permitiría intervenir de manera capilar y coordinada. Alguien se iría de todos modos de África, pero muchos se rendirían y estarían a salvo. Escribe Ana Bono de la Nova Bussola Quotidiana.
Y esta es una realidad que tristemente tiene como cabeza a Bergoglio, ¿no? El falso papa, el falso profeta, el que se cree papa ocupando la silla de Pedro sin ni siquiera ser diácono, como dicen los documentos del episcopado argentino. Por eso odia tanto a los obispos de Argentina, ¿no? Y busca cuál le cuadra bien y que no lo vayan a traicionar, ¿no? Diciendo la verdad. Bergoglio impulsando las migraciones en beneficio de los globalistas, para despoblar África y para invadir Europa de musulmanes, ¿no? Esa es otra manera de descristianizar a Europa. El último golpe certero es llenarla de musulmanes. Ustedes ven la fotografía, los videos de estas migraciones y no se ven niños ni mujeres. Los hombres son puros hombres de más de 25 años que llegan a Europa a reproducirse y a aumentar la población musulmana, ¿no? Y eso tampoco está bien. Pero pues el problema, ya hay enfrentamiento entre la conferencia, el SECAN, que reúne las conferencias episcopales de África, y la conferencia episcopal italiana, cuya cabeza es Bergoglio, porque no lo están haciendo bien, no se sabe. Dicen que el dinero está saliendo de las propias parroquias de todo el mundo para supuestamente una actividad que la muestran como una actividad de defensa de derechos humanos, de fraternidad, de caridad, y resulta que están empujando a los musulmanes de África para que pasen a Europa en todos esos barcos gratuitamente, y los gobiernos cómplices como en España y Francia les dan alojamiento gratis, sacan a los naturales del país, a los españoles los sacan de sus casas para darle las casas y los apartamentos a los musulmanes. Esto es concertado con Bergoglio y con los globalistas. Y no es correcto, no está bien, no es la Iglesia Católica la que lo hace, es la secta bergogliana. Gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día. Los espero todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, en vivo y en directo, por Radio Rosa Mística Colombia. Descarguen la aplicación del Play Store, sea para iPhone o sea para Android, y escúchenos y acompáñenos todos los días, de 8 a 10 de la mañana, en el resumen diario de noticias de la Iglesia de Radio Rosa Mística Colombia. Dios les bendiga.